perspectiva. Sean bienvenidos. Estamos en la videoconferencia Uso de medios probatorios a través de mensajerías y o redes sociales, mensajes de texto, WhatsApp, Instagram, Facebook, en el derecho procesal chileno. ¿De qué se trata? De poder hacer una comparativa acerca del tratamiento de estos usos o esos medios probatorios a través de mensajerías en el derecho procesal chileno. Para ello nos acompaña a quien agradezco, está en un uso horario diferente, allá son las 5 de la tarde, ha hecho todo el tiempo necesario, a la maestra María Paz Guajardo Moraga, quien ad honorem siempre es la segunda vez que nos colabora. Ella es magíster en Derecho de la Empresa, docente universitario en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, abogada y litigante también en el área de Derecho Laboral. La vez anterior nos colaboró con una videoconferencia también con un tema relevante el pasado 30 de enero. Agradecemos su presencia, maestra Guajardo Moraga, quien desde Valparaíso, Chile, nos acompaña. Como les digo, en un uso horario y solo con el ánimo de pues compartir esos conocimientos, poder hacer esa comparativa de qué es lo que está ocurriendo en el derecho procesal chileno. Y sin más preámbulo, dejamos a la maestra Guajardo, no sin antes pedirles, solicitarles el llenado de nuestro formulario de asistencia que ya ha sido compartido en el chat. Recuerden pues que además del registro de ustedes para futuros comprobantes o participación o registro de su participación en este tipo de actividades, también a través de este formulario vamos a enviar el material que gentilmente la maestra Guajardo ha puesto a nuestra disposición a todos aquellos que se registren y dejen su correo electrónico. Luego, a través de una cuenta específica, compartimos el material que ha sido desarrollado en nuestras videoconferencias. Así que por favor no dejen de llenar. Al final vamos a hacer un espacio de preguntas y respuestas, todo a través del chat. Dejamos con ustedes a la maestra Guajardo Moraga para que desarrolle el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Agradezco la invitación nuevamente y atendida la hora, darle las buenas tardes a todos y comenzar con nuestra exposición. ¿Se escucha bien, cierto? ¿Sí? Se escucha ¿Buen perfecto, sonido? maestra. Ya, Buen perfecto. sonido, exacto. Ya, muchas gracias. Empezamos a compartir entonces, En Miguel este Ángel. momento. Ahí estamos exhibiendo la maestra. Perfecto. Bueno, hoy día, como bien señalaba Miguel Ángel, vamos a hablar sobre los medios probatorios y principalmente el uso de las tecnologías y redes sociales en el proceso laboral chileno. Bueno, sigamos para dar de inmediato la introducción. Todos ustedes saben, y para nadie es una sorpresa, que las redes sociales y la tecnología ha influido directamente en la forma de cómo nos relacionamos y cómo nos comunicamos. Las dinámicas sociales obviamente tienen una nueva forma de poder dialogar, de poder tomar conocimiento de sucesos, de noticias, también lamentablemente de muchas situaciones falsas a veces, en las cuales tenemos esta nueva forma de relacionarnos, como ya señalaba, que son los medios y las redes sociales. Ahora bien, los computadores, ordenadores como se denomina en otros países, tablets, notebooks, celulares, internet, nos permiten no solamente trabajar con ellos, sino que también compartir diálogos, audios, videos, fotografías entre miles de usuarios y de manera instantánea. Sigamos, Miguel Ángel. Ahora bien, ¿esto qué tiene que ver con la prueba? Bueno, tiene una directa relación porque ustedes saben que tenemos las fuentes formales y las fuentes materiales en el derecho. Y normalmente, como bien se señala, por lo menos en nuestra disciplina jurídica, que es el derecho del trabajo, que es lo que yo he desarrollado durante mi profesión, sabemos que la fuente material son los hechos o acontecimientos que dan vida posteriormente a una fuente formal, que esta puede ser obviamente la ley, un autoacordado, un determinado modificación legislativa, y por lo tanto esto no solo ocurre con ciertas hipótesis jurídicas, sino que también vemos que la prueba ha ido cambiando, no es la misma prueba típica o aquella prueba que tenemos
el sistema, por ejemplo, del tasado, sino que hoy día hay otros medios probatorios. Ahora, ¿por qué es importante la prueba? La prueba es importante porque permite al juez acercarse al caso tanto de los hechos ocurridos y posteriormente facilita la valorización de las pretensiones interpuestas. En efecto, y aquí me gusta precisar que cuando hablamos de la teoría del caso, hablamos de una reconstrucción de los hechos pasados, y no solamente de los pasados, sino que también de los presentes y futuros. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, un informe de perito habla sobre un hecho pasado, pero en sí la prueba se formula, o más que se formula, se materializa a través de un informe que es presente, que es de un profesional experto, ¿cierto? Lo mismo hechos futuros. ¿Por qué? Porque muchas veces el testigo que fue presencial no es que vaya a sacarle una foto en el momento mismo de los hechos, sino que este testigo presencial va a declarar en un futuro, no en el presente, sino que en un futuro, en una audiencia de juicio para dicho efecto. Y obviamente todos estos hechos se relacionan con la controversia y son parte de la prueba para apoyar mi tesis de teoría del caso. Sigamos, Miguel Ángel. A mí me gusta citar mucho el objeto de la prueba, como dice el profesor Caroca, que es un profesor chileno, y que dice que consiste en que ha de verificarse en juicio las afirmaciones sobre los hechos y no los hechos en sí mismos considerados. Quizás acá a ustedes les puede parecer como un trabalengua, pero lo que yo permito, y para quienes nos gusta la teoría del caso, esta se basa en los presupuestos fácticos. ¿Y qué son los presupuestos fácticos? Son las afirmaciones sobre los hechos sobre los cuales yo sustento mi teoría del caso, porque bien existe acá la premisa de que el derecho no se prueba, sino lo que se prueba son los hechos. ¿Ya? Sigamos, Miguel. Bueno, revisado de manera rápida el concepto clásico de la prueba, interesa entonces ahora ver cómo estos nuevos métodos probatorios derivados de las denominadas y llamadas tecnologías de la información y la comunicación, y en específico las redes sociales, se insertan o van tomando vida en un proceso. Para ello, me gusta tomar este concepto de redes sociales. ¿Qué se entiende por esta? Bueno, son servicios prestados a través de Internet que permiten a los usuarios generar un perfil público en el que plasman su información y datos personales, disponiendo de herramientas que le permiten interactuar con el resto de los usuarios, afines o no al perfil gestionado, porque ustedes saben que muchas veces estas redes sociales se utilizan no solo para tener un contacto con familiares, con amigos, sino que también se ocupa como un medio para ofrecer servicios, para dar a conocer noticias, para publicar ciertas situaciones que puedan ser controvertidas, incluso mediáticas, y que por ello responden a una necesidad de que esto sea más bien público. Disculpa, Miguel Ángel, dice que se escucha con eco. ¿Es efectivo o escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha perfecto, no se escucha Ah, ya, eco. Entonces, por ya, favor, a la gracias, persona que nos gracias. colocó esa, verifique también su conexión. Está todo perfecto, maestra, no se preocupe. Perfecto, ya, muchas gracias. Para poder estar tranquila de que están todos Sí, en todo la en misma orden. Muchas sintonía. Ya, gracias. gracias, Miguel Ángel. Bueno, las redes sociales han producido un destacable beneficio para poder comunicarnos y como les señalaba, hoy en día yo puedo mandar una fotografía, un video, un audio, sin necesidad de trasladarnos físicamente. Y esto obviamente que fue un gran avance durante la crisis sanitaria para mantenernos conectados. Yo les comenté en la clase que tuve anteriormente que, por ejemplo, en Chile, la pandemia, la crisis sanitaria, obligó a nuestro Poder Judicial a instaurar las audiencias telemáticas. Estas audiencias telemáticas que son por Zoom y que se mantienen hasta el día de hoy y que obviamente acercan al usuario a una realidad procesal que quizás antes de la pandemia ni siquiera se había eventualmente postulado como una norma. Y hoy día tenemos como norma la posibilidad de solicitar estas audiencias remotas o audiencias telemáticas. Sigamos, Miguel Ángel. Bueno, voy a dar a conocer las principales redes sociales que yo por lo menos he utilizado y sobre las que también se ha estudiado e investigado y están en constante, podríamos decir, a la palestra en cuanto a los casos que se judicializan. Y acá tenemos, por ejemplo, Facebook, que fue una red
creada por Mark Zuckerberg, que me imagino que todos ya la conocen, con el objetivo de establecer un espacio de comunicación e interacción de forma fácil entre estudiantes en la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Sin embargo, esto obviamente que fue creciendo y hoy día ya no es exclusiva de estudiantes y se suben a la red millones de fotos y videos diarios. Tiene, eso sí, y esto es un aspecto importante que lo voy a ir señalando en cada red social que vamos viendo, la posibilidad de configurar la privacidad, determinando quiénes pueden ver el contenido, ¿ya? Esa es una de las redes sociales. Sigamos. Twitter, que hoy se conoce como X, que es una red social gratuita, cualquier persona puede crearse una cuenta o perfil para compartir opiniones. También se utiliza como fuente de información en tiempo real sobre temas de actualidad. Su principal característica es que las personas se comunican a través de tweets, los cuales son mensajes cortos con un límite de extensión de 140 caracteres y que siguen tendencia o en el fondo de manera inmediata se van comentando ciertas noticias o ciertos hechos mediáticos. Instagram, una red social que permite compartir fotos y videos de corta duración, ¿ya? Y a través de los hashtags, que me imagino que ustedes los conocen, que es el símbolo del gato, que así lo llamamos nosotros, que se escribe después de una frase o palabra que es tendencia, la cual permite a los usuarios etiquetar y categorizar el contenido para captar seguidores, viralizando temáticas, opiniones, noticias, entre otros. Contempla también historias que pueden ver los demás usuarios, mensajería instantáneas y directo. Y en cuarto lugar, quise nombrar también WhatsApp, que es una aplicación que nace para mensajes instantáneos, gratuitos. También se pueden hacer llamados y compartir archivos. Está disponible para teléfonos inteligentes y también para computadoras. En la actualidad es considerada una aplicación de mensajería instantánea y red social, ¿ya? Además, ha aumentado sus funciones, incluso se puede configurar también su privacidad y como por ejemplo permite subir historias visibles a los contactos. De hecho, antes de empezar la reunión, me llegó un mensaje de WhatsApp en el cual decía que podía yo a partir de ahora indicar una contraseña adicional a la que ya tiene mi celular para que no puedan acceder libremente o fácilmente a mis mensajes de WhatsApp, ¿ya? Ahora bien, quizás nos faltaría tiempo para enumerar las actuales redes sociales, porque hay muchas más. Es decir, yo creo que incluso los que son acá más jóvenes pueden nombrar otro tipo de redes sociales, pero traje a esta a la palestra, como les señalaba precedentemente, porque son las que más vemos en los procesos. Y también tienen ventajas aparejadas, sin embargo, estas las señalamos a modo referencial con el objeto de poder analizar su incorporación como medio probatorio en el proceso, destacando obviamente los múltiples desafíos y problemas generados en relación al derecho a la privacidad, debido principalmente a su masividad y configuración. ¿Por qué? Porque estas redes sociales obviamente implican un cambio de paradigma en cuanto a la forma de relacionarnos, de comunicarnos y cómo esas comunicaciones pueden o no vulnerar eventualmente derechos fundamentales. Sigamos, Miguel Ángel. Y esto no solo está en el ámbito de lo, podríamos decir, de mi vida como ciudadano, como persona, que estoy en una reunión de amigos, que estoy con mis vecinos, que estoy con mi familia, con mis amistades, sino que también ha impactado las relaciones laborales, aumentando con ello los conflictos en el ejercicio de los derechos fundamentales, especialmente aquellos relativos, como señalaba, a la privacidad, a la inviolabilidad de toda forma de comunicación y la libertad de expresión. Menciono esta, ya que, como señalaba, el ejercicio de estos derechos fundamentales también está dada por las facultades que tiene el empleador y los límites a los cuales se pueden ver expuestos estos derechos en el ámbito laboral o en el ámbito de las relaciones de trabajo. Sigamos, Miguel. Por lo tanto, las redes sociales y su utilización y estos medios a través de los cuales nos comunicamos impactan tanto en el ámbito de una relación laboral vigente y aquella terminada, utilizándose como medio probatorio por parte de empleadores y trabajadores. Ahora, ya que vimos un poco desde el punto de vista más bien teórico
las redes sociales y también cuáles son aquellas que para nosotros hemos visto la jurisprudencia judicial desarrollar una doctrina un poco más sustentable o más bien con más criterio. Vamos a ver las características del proceso laboral chileno para que ustedes entiendan también cómo ello ha sido recepcionado sin existir una normativa específica que las regule, ¿ya? Yo les comenté, bueno, no sé si les comenté o no se lo he comentado, olviden lo que dije. Las características principales es que en el año 2006 se modifica legalmente y sustancialmente el procedimiento laboral, ¿ya? ¿Por qué? Porque comienzan a ser esencialmente orales y mediación y dirección del juez de la audiencia. Ya no tiene un rol pasivo el juez, sino que tiene un rol eh, bastante oficioso. Por lo tanto, el juez en materia laboral puede incluso decretar prueba. Y esto implica, obviamente, que al decretar prueba puede incluso excluir también prueba por considerarla redundante o impertinente, lo cual es un cambio de paradigma, ya no es un procedimiento dispositivo propiamente tal, sino que también va de la mano con la oficialidad. Y una tercera patita, que podríamos señalar como una letra C, la tutela especial a los derechos fundamentales. En Chile existe la acción de tutela laboral, cuyo objeto o cuál es la hipótesis que se plantea es que el ejercicio de los derechos del mando y dirección del empleador tienen como límite los derechos fundamentales de los trabajadores. Siguiendo esto a la Diwikum, que es una doctrina alemana en la cual se reconoce no solamente la eficacia vertical de los derechos fundamentales, Estado ciudadano, sino que también la horizontal, empleador ciudadano, reconociendo obviamente un límite en esta relación laboral. Para una adecuada comprensión del proceso laboral chileno debemos considerar las principales normas que configuran el pilar de nuestro sistema probatorio. Y por ejemplo tenemos el artículo 425 del Código del Trabajo, que trata los principios formativos, como les vuelvo a señalar, principalmente orales, excepcionalmente escritos, que son para algunas diligencias que la ley contempla. Publicidad en los actos que se van realizando. ¿Por qué? Porque, como les mostré en la clase anterior, existe un sistema de poder judicial que es libre acceso y por lo tanto yo puedo revisar las causas sin necesidad de ingresar con una clave o con alguna sumariedad. ¿Por qué? Porque los actos, es decir, el juicio laboral en sí es público. Concentrado, la idea es que evitar situaciones que tiendan a dilatar innecesariamente el juicio, y mediación, es decir, el juez está presente en todas las acciones, impulso procesal de oficio, lo que yo señalaba, que el juez está obligado en materia laboral en Chile a buscar la verdad material y por lo tanto puede incluso decretar pruebas, interroga a testigos para esclarecer hechos o pasajes dudosos de sus propias declaraciones. La buena fe, que inspira a todo el derecho en general, la bilateralidad de la audiencia en cuanto a las notificaciones, en cuanto a las comunicaciones que se realizan dentro de la misma y del debido proceso, obviamente, y la gratuidad, que en materia laboral no hay costos asociados para el trabajador, ¿ya? Desde el punto de vista de las notificaciones o diligencias. La otra, tenemos otro punto muy relevante que va de la mano acá con el uso de los medios probatorios y las redes sociales, que es el 456 del Código de Trabajo, que acá en materia laboral la regla es que se aprueba la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. Por lo tanto, el tribunal al dar su sentencia, al dictar su sentencia, deberá expresar las razones jurídicas, las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia en cuya virtud le asigne valor o las desestime. En general, tomará consideración a la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia, conexión de las pruebas antecedentes proceso que utilice de manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador. También tenemos, porque a veces se dice, la sana crítica es como que nos debería dar una fundamentación. No, a contrario sensu. Con mayor razón tenemos nosotros un control de esta sana crítica que no solamente va por el artículo anterior, sino que también la sentencia definitiva debe contener toda la prueba rendida y el razonamiento de cómo conduce a la estimación de la calificación de los hechos.
lo cual, como les señalo, es un control a la sana crítica. Y por último también está, sigamos a la siguiente, Miguel Ángel, gracias, el recurso de nulidad, que procede contra las sentencias definitivas cuando se hubiese dictado con omisión a cualquiera de los requisitos de la sentencia y o de aquellos que establece la ley como obligatorios para el juez. Esto un poco para que entiendan los principios y cómo se estructura orgánicamente nuestro proceso laboral versus, voy a tomar para efectos pedagógicos, el procedimiento de aplicación general que cuenta con 2 audiencias, que una es la preparatoria y la otra es de juicio. En la preparatoria se ofrece la prueba y en la de juicio se rinde la prueba. Ambas son orales, ¿ya? Sin perjuicio que al final de cada actuación se levanta una acta escrita en el cual se da cuenta de todas las diligencias, actuaciones y, por ejemplo, las pruebas que se ofrecieron, ¿ya? En la de juicio también habrá una acta para señalar los que se rindieron. Ahora bien, la audiencia preparatoria, que es donde se ofrece la prueba, antes de ello, obviamente que está la etapa de conciliación, que es un trámite obligatorio en Chile para el proceso laboral, en la cual el juez debe fijar bases para llegar a una conciliación. ¿Ya? Esa es una posibilidad. Pero si no hay hecho sustancial y pertinente controvertido, dicta sentencia inmediato, que esto es un avance versus antes, que si no negaba los hechos, se entendía que el silencio operaba como negativa. Hoy día no. Si no hay hechos sustanciales pertinentes y controvertidos y el demandado no hizo expresamente esto a través de una contestación de demanda, el juez podrá dictar sentencia y estimarlo como tácitamente admitido. Y por último, en caso de existir controversia, se recibe la causa prueba, fijando hechos sustanciales pertinentes o controvertidos, y la reposición obviamente opera en el acto. Sigamos, Miguel Ángel. Bueno, ¿qué tenemos nosotros en la audiencia preparatoria? No llegamos a un acuerdo, fijaron los hechos sustanciales pertinentes o controvertidos, corresponde ahora el ofrecimiento de la prueba. ¿Qué tipo de prueba? La que señala la ley. ¿Cuáles señala la ley? Documento. A modo genérico, documental, confesional, testimonial, también está la inspección personal del tribunal, por ejemplo, y de manera genérica señala otros medios de prueba, ¿ya? Este es un orden establecido por el legislador sin perjuicio que el tribunal puede modificarlo por causa justificada. Sigamos, Miguel. Si revisamos los medios de prueba indicados por ley, no se encuentra descrita la prueba tecnológica o de las redes sociales, por lo cual para que puedan ser parte del proceso, el juez determinará la forma de su incorporación al juicio, adecuándola en lo posible al medio más análogo, ¿ya? Esto puede ser pedido por las partes o decretado por el juez. De esta manera, y les traigo de inmediato como la solución práctica, como lo hemos hecho acá en Chile los litigantes, por ejemplo, publicaciones en Facebook, Instagram, Twitter o WhatsApp se ofrecen como documento. Y ustedes podrán preguntarse, ¿y cómo? Bueno, consiste en imprimir el pantallazo de la imagen de la red social asociándolo a prueba documental y en ella se describirá su contenido, es decir, fecha, declaración, contenido de la misma, descripción de la fotografía y cuenta o número del cual se realiza la publicación o el mensaje. ¿Ya? Entonces, de esta manera, si bien, ¿qué sucede? Y nos ha pasado en la práctica, eh, si no lo alcancé a imprimir y lo debo ofrecer, no porque ¿qué es lo que hace uno con sus usuarios? Uno le dice, ya, usted tiene esta publicación en Facebook donde usted subió, vamos a poner el caso, subió la fotografía el día 3 de marzo cuando usted estaba en la cocina del establecimiento, ¿ya? Entonces, ¿qué le pide uno a su usuario? Uno le pide que imprime esa fotografía en la cual salga la red social y la fecha. Y si eso no llega al tribunal, si no se olvidó de imprimir la fotografía con la red social, no lo puedo acompañar como documento. Bueno, lo hemos salvado pidiéndole al tribunal, por ejemplo, una inspección personal a la página de Facebook de tal cuenta, ya sea con el celular de nuestro representado
y o inspección personal del tribunal en la página de Facebook del computador del juez, ¿ya? Hasta el momento se nos ha accedido, no hemos encontrado oposición respecto de este punto, ¿ya? Sigamos, Miguel Ángel. En esta hipótesis, por ejemplo, cuando se trata de grabaciones o audiovisuales, es diferente, porque claro, las conversaciones por WhatsApp yo las puedo llevar impresas. La publicación de Instagram también, la publicación de Facebook también, ¿ya? De Twitter también. Pero ¿qué pasa con un video? En este caso, nosotros lo incorporamos como otro medio probatorio, indicando que es una grabación que consta en una cinta en la cual yo llevo el aparato tecnológico, ya sea un pendrive o el computador, para que el tribunal lo pueda conocer y la otra parte también. Esa es una posibilidad. Ahora, hace un tiempo a la fecha ya no nos aceptan pendrive porque se terminaban infectando con virus los computadores del tribunal. Ahora, ¿qué nos piden? Por lo menos acá en materia laboral, es que compartamos el link de Drive de ese video o audio para que se pueda acceder al contenido de la misma, ¿ya? Y se señala, por ejemplo, audio o video, video que consta en este link de fecha tanto, comunicación sostenida entre empleador y trabajador, ¿ya? Para que ustedes más o menos se imaginen esta figura de prueba. Ahora bien, en este estoy ofreciendo la prueba, ¿cierto? Acá puede existir que el juez declare pertinente o no la prueba, ¿ya? Obviamente que la pertinencia tiene que ver con los hechos sustanciales y controvertidos. Y también directa y necesaria para la resolución de este caso. Aquí, ¿qué pasa con la prueba ilícita respecto de la forma como se obtuvo ese medio probatorio? Bajemos, por favor, sigamos a la siguiente. En el artículo 453, número 4 del Código del Trabajo dispone, carecerán de valor probatorio y en consecuencia no podrán ser apreciadas por el tribunal las pruebas que las partes aporten y que se hubieran obtenido directa o indirectamente por medios ilícitos o a través de actos que impliquen violación de derechos fundamentales. Sigamos, Miguel. La norma exige el acceso legítimo a las fuentes probatorias, pues su texto se suscribe a un momento extraprocesal preciso, ¿ya? Vamos a ponerlo en el caso, en el supuesto de una fotografía, o más que una fotografía, puede ser una conversación que sostuve con el empleador en el ámbito laboral. Esa conversación yo la grabé, ¿ya? Y era una reunión que se dio con todos los trabajadores. Y yo como trabajador la quiero hacer valer en juicio y por lo tanto ahí me podrían decir que el acceso es ilegítimo porque el empleador no tuvo conocimiento de que esta grabación iba a ser utilizada con posterioridad, ¿ya? Y también podría decir que él no sabía que estaba siendo grabado. Y por ende, acá se cuestiona la fuente probatoria y el contexto en el cual se realizó. Y si tal situación está o no al amparo de la prueba lícita o ilícita. Sigamos. Bueno, desde nuestro punto de vista, la prueba ilícita se podrá producir cuando existe infracción a las garantías constitucionales o inobservancia a las mismas, ¿ya? En este sentido, cuando hablamos de redes sociales, normalmente el derecho fundamental que estará en colisión con otro será la privacidad y o inviolabilidad de toda forma de comunicación. Obviamente, esto es lo que más se analiza en tribunales, es decir, yo como empleador está siendo vulnerada mi privacidad al dar a conocer una conversación o a contrario censo. Si el empleador se basa en un despido disciplinario en una publicación de una red social como Facebook, ¿ya? Hablamos de privacidad versus
el derecho que le asiste a estas partes a poder fundamentar su pretensión. La oportunidad procesal para plantear la impugnación por ilicitud en Chile no ha sido un tema pacífico en materia laboral. Sigamos, por favor. Ya que el artículo 454, número 2 del Código señala que la impugnación de a lo menos la prueba documental será en la audiencia preparatoria o en la de juicio. Y aquí viene una controversia. ¿Por qué? Porque si yo acompañé, por ejemplo, la publicación de Facebook como un documento, ¿ya? Me estoy poniendo en esa situación. Saqué la publicación de Facebook, la imprimí como documento, la acompañé como documento, con fecha, con las personas, con las partes, con el contenido, con la declaración eventualmente. ¿En qué momento como litigante de la contraria yo la puedo impugnar? Si vemos acá el 459 dice que se podrá realizar en la audiencia preparatoria o en la de juicio. ¿Ya? Pero nos queda otra situación ahí que ver, que el mismo 443 dice que la tramitación de incidentes de cualquier naturaleza debe promoverse preferentemente en la audiencia respectiva. Es decir, si vi y observé que había una ilicitud en cuanto a la obtención de esa prueba, porque vulneré derechos fundamentales, yo como litigante debiese hacerlo de inmediato, ¿cierto? Pero yo podría decir, es que no conozco bien el contenido, solamente me enunciaron en medio probatorio, pero sí, pero es la oportunidad procesal, la están ofreciendo, ¿ya? Sigamos con lo siguiente, porque aquí viene la situación práctica. Y cito al profesor Palavecino, quien señala que el juez de la audiencia de juicio deberá resolver el incidente sobre prueba ilícita, pero en caso de acogerlo, deberá inhibirse de continuar la tramitación de la audiencia, puesto que para resolver el incidente ha debido a lo menos percibir e interpretar la prueba que quedará excluida, principiando así a apreciarla. Quizás puede parecer un trabalengua, pero en el fondo lo que está diciendo acá el profesor, que si yo como juez conocí el incidente de ilicitud, me contaminé. Por lo tanto, no debí seguir conociendo el juicio y debiese otro conocerlo para que continúe sin esta contaminación de la prueba ilícita. ¿Ya? No existe unanimidad en cuanto al tratamiento y oportunidad procesal. Se ha incidentado respecto de esto, pero al final se ha entendido que no hay ilicitud cuando hablamos de redes sociales por los argumentos que vamos a ver más adelante en la jurisprudencia judicial. Bueno, como les señalaba, las redes sociales han demostrado tener un inmenso alcance a la población. Cada cierto tiempo aparecen nuevas publicaciones, se convierten en virales y son difundidas y comentadas a través de medios tradicionales como la radio y la televisión, ¿cierto? Muchas veces son noticias, acá por lo menos en Chile, los cazanoticias, que son ciudadanos sin ser periodistas, sino que yo, por ejemplo, voy por la calle y veo una situación y la grabo con mi celular porque me parece que es interesante y la mando a un canal de televisión y se viraliza y todos la comentan y eso que la grabé a través, voy a ponerle el caso, la grabé y la subí a Instagram, ¿ya? Entonces nos encontramos con un medio de comunicación que no está ajeno a las relaciones laborales, como les señalaba, porque durante la relación laboral yo puedo hacer lo mismo, no solamente cuando voy en la calle, sino que también estoy trabajando y me subo a Instagram, trabajando. Podría decir que estoy haciendo publicidad local, por ejemplo, yo soy garzona de un establecimiento. Ahora bien, hasta ahí no habría problema. El problema es cuando eso que yo subí o agregué a mi red social va a ser utilizado por un tercero. Y este tercero no solamente no solamente quizás va a comentar o va a poner un like, sino que lo va a utilizar en un proceso laboral. Sigamos. Por ejemplo, así las cosas, estas redes sociales se han convertido en un medio de prueba utilizado por la empresa para demostrar judicialmente el incumplimiento contractual de un trabajador, demostrando el ejercicio del poder disciplinario. Sigamos para adelante. A la siguiente. Y también el trabajador ha utilizado estas redes sociales como medio de prueba para formar la convicción y demostrar la existencia de una relación laboral. Yo les voy a comentar, por ejemplo, el caso de una trabajadora en virtud de la cual, a través de sus publicaciones de Facebook,
ella decía, llegando a mi trabajo, feliz acá con mis perritos, son de mi jefa, pero yo los quiero como míos. Entonces eso lo subía a la red social, a Facebook. Obviamente que ella lo puede utilizar como medio probatorio porque estaban con fecha, día y hora. Y además tenía las conversaciones sostenidas con su empleadora a través de WhatsApp, de mensajería WhatsApp, y decía, todos los días, señora Juanita, hoy día debe cocinar arroz con carne. Al otro día, señora Juanita, le recuerdo lavar la ropa que quedó en tal lugar. Entonces, estas conversaciones a través de una red social en la cual ella era la destinataria de esos mensajes, ella los ocupó en, en un juicio y pudo probar la existencia de la relación laboral, de la subordinación y dependencia. Hablamos de cuando una trabajadora está en informalidad laboral y quiere probar obviamente la existencia de la misma. Obvio que esto se suma a otros elementos de convicción que permiten al juez a llegar a la convicción. No es que los jueces solo en redes sociales van a fundar su sentencia, sino que esto se suma a la declaración del testigo, ¿ya? A los documentos que eventualmente pudo haber acompañado y rendido en su momento la trabajadora o trabajador. También las horas extraordinarias, muchas veces con correo electrónicos, ¿ya? Pruebo las horas extraordinarias, porque recibo órdenes y cumplo órdenes fuera de mi jornada laboral y eso me permite a mí acompañarlo como documental, siendo el destinatario de ese correo, ¿ya? Y también los accidentes del trabajo. A veces existen fotografías del lugar que se suben a una red social y por lo tanto dan una mayor claridad para dar por sentado ciertos hechos. Sigamos, Miguel Ángel. Cuando tratamos las redes sociales en el ámbito del proceso laboral, como ya se señaló, los derechos que pueden colisionar están relacionados con el de la privacidad, en el cual el texto constitucional de Chile prescribe. Sigamos. El derecho a la privacidad o a la vida privada se encuentra consagrado en el 19 número 4 de nuestro texto constitucional y se dispone persona y su familia, y asimismo la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley. Por su parte, el 19 número 5 de nuestra Constitución Política de la República asegura la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. El hogar solo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinados por ley. ¿Ya? Esos son como, podríamos decir, los pilares fundamentales de la vida privada, de la inviolabilidad de toda forma de comunicación. Sigamos nomás, Miguel Ángel. Y también estos derechos fundamentales pueden ser limitados por un fin legítimo, previsto por el empleador y respetuoso de su contenido esencial del derecho. Por ejemplo, en las relaciones laborales puede existir un límite a la privacidad, cuando el empleado, por motivo de seguridad de los propios trabajadores, instala cámaras de vigilancia cuyo enfoque es directo al proceso productivo o a las puertas de ingreso, pero no dirigidas a perseguir al trabajador. Yo no sé si ustedes lo han estudiado así o no, pero por ejemplo en Chile, cuando hablamos de materia laboral, la existencia de derechos fundamentales que pueden colisionar, ¿ya? Sabemos que los derechos fundamentales no puedo limitarlos a tal punto de hacerlos inexistentes, ¿ya? Y ahí nosotros recurrimos a un autor alemán, siguiendo a Robert Alexis, que es la teoría de la proporcionalidad, que utiliza tres factores: proporcionalidad, idoneidad y necesariedad, para limitar un derecho en pos de otro. Cuando hablamos de derechos fundamentales que tienen ustedes bien saben que tienen un valor de cúspide, si nos vamos a la teoría pura del derecho, en el sentido de que y los demás deben sujetar su interpretación, aplicación a estas normas o principios de derechos fundamentales. Y así vemos, por ejemplo, que en el caso del derecho a la privacidad o al derecho a la intimidad tenemos las cámaras de vigilancia, ¿cierto? ¿Qué pasaría entonces con mi derecho a la
privacidad o a la inviolabilidad de toda forma de comunicación y el correo electrónico en la empresa. Mi empleador puede revisar el contenido de mi correo electrónico, de mi Gmail, por ejemplo, porque me dice, sabes que este es mi computador, por lo tanto es derecho a propiedad versus derecho a la intimidad o privacidad. Ahí vienen los límites, ¿ya? Y esto se ha ido solucionando, obviamente, respecto de que el empleador, si es dueño del computador, no significa que tiene el derecho a revisar las comunicaciones privadas del trabajador de su Gmail personal, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué puede hacer el empleador? En el reglamento interno, por ejemplo, decir que está prohibido abrir correos personales, ¿ya? Pero no puede basar un despido, por ejemplo, en las comunicaciones privadas que este trabajador mantiene con su Gmail, con otra persona, señalando que tomó conocimiento porque tomó el computador y se puso a revisar lo que había en él, ¿ya? Sigamos, por favor, Miguel. Sigamos porque era lo que le estaba comentando respecto al reglamento y la forma de regular la colisión eventual de derechos fundamentales. Pasemos a la siguiente. Otro derecho que también sale a la luz en las causas en las cuales se ventilan las redes sociales es el derecho a la libertad de expresión contemplado en el 19, número 12 de nuestra Constitución, que dice la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio a responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado. En el fondo, es la jurisprudencia que vamos a analizar para que ustedes vean cómo esta libertad de emitir opinión, la de informar, la plasma en una red social y quizás puede configurar una causal de despido. Sigamos. Pasemos más adelante, por favor. Cuando hablamos de privacidad y cuando hablamos de derechos fundamentales y el uso de las redes sociales, a mí me resulta muy interesante que podamos ver esta situación, por qué se acuña la expectativa legítima de privacidad y lo que se ha hecho en Chile, por lo menos en la jurisprudencia. Si bien tenemos claro que por lo menos en nuestro sistema legal no existe una norma que hable sobre específico y detalle cada una de las redes sociales, sí entendemos que eventualmente se podrían colisionar el uso de las mismas con esta expectativa legítima de privacidad. Ahora bien, no es que nosotros hayamos creado este sistema en cuanto a esta noción, sino que se copia de la jurisprudencia judicial norteamericana, específicamente del caso que fue en el año 1967, denominado Katz versus United States, que habla un poco para comentarles, no lo puse ahí, pero se trata de una persona respecto de la cual el FBI sospechaba que utilizaba información para apostar, situación que era ilegal. ¿Y cómo lo hacía? Lo hacía a través de un teléfono público, para no dejar evidencia de estos de cabina, en los cuales él conversaba con sus clientes respecto de las expectativas de las apuestas. ¿Qué hizo el FBI? Sin mediar autorización alguna, puso un dispositivo en esta cabina para escuchar e interceptar las conversaciones telefónicas de esta persona, de Katz. Y por ello, a pesar de que la defensa de Katz alegó, obviamente, la inviolabilidad, la privacidad de esta persona, y que no había una autorización o una resolución judicial de respaldo para el FBI, de igual modo, el juez utilizó este medio probatorio y condenó, ¿ya? Sin embargo, esto es revertido. Sigamos a la siguiente, por favor, Miguel Ángel. Esto es revertido y el Tribunal Supremo determina que se vulneró acá los derechos a la privacidad de esta persona, atendido que existía un espacio de privacidad jurídicamente protegido y que la persona alberga una expectativa a la misma, ¿ya? Y que debe ser considerada como legítima o razonable por la sociedad. Desde esta perspectiva, se entendió que hubo un actuar ilegal y por lo tanto esa prueba no debió ser
considerada o ponderada o valorada por el juez al momento de dictar la sentencia, ¿ya? Esto es para que tengan presente un poco cómo nace esta doctrina. ¿Y qué pasa en Chile? En Chile tenemos una primera etapa, nuestra jurisprudencia judicial valoró el ofrecimiento de una prueba aportada por un tercero como legítima, dependiendo de la configuración de privacidad utilizada por el usuario en la red social, entendiéndose que no existía vulneración de derechos fundamentales si el propio dueño de la cuenta tenía un perfil público de esta. Sigamos. A modo de ejemplo, si un trabajador realizaba una publicación injuriosa a través de una red social con un perfil público, por ejemplo Facebook, no existirá expectativa de privacidad por parte de esa persona, ya que la configuración pública tiene como característica esencial la masificación instantánea de las publicaciones. De este modo, no existiría ilicitud al ofrecer e incorporar como medio de prueba las opiniones vertidas en esta forma. Sigamos, Miguel Ángel. Bueno, con la finalidad de revisar la recepción de esta licitud y la noción de expectativa legítima, de privacidad, vamos a revisar algunas sentencias de los tribunales porque considero que esto les aporta a ustedes un bagaje o una noción mucho más aproximada a partir del caso concreto y cómo ha ido siendo recepcionada. Uy, se dejó de compartir, Miguel Sí, Ángel. en ese caso sigo compartiendo, ¿verdad? Sí, sí, Perfecto, no hay problema, ahorita. por favor, Sí, esperar un momentito. sí, no hay problema, disculpa. Ahí vamos a llegar a donde estaba, maestra, si Sí, gusta continuar y ya vamos a... sí, que vamos a ver ahora la jurisprudencia judicial tanto de los tribunales de la instancia, de los tribunales laborales, como los tribunales superiores de justicia, con el objeto de ir viendo el tratamiento de esta. Cuándo es lícita, cuándo no es lícita, cuándo afecta la privacidad, cuándo no afectaría la privacidad y en el camino en el cual nos encontramos ahora. Como les digo, es importante saber que estos medios probatorios nosotros en materia laboral los ocupamos bastante, porque como les señalo, es prueba que acredita muchas veces el, el hecho por el cual el trabajador está siendo objeto de una aplicación de medida disciplinaria, ¿ya? Por su parte también el empleador también la ocupa, es decir, no es como que sea exclusiva de uno o de la otra. Más atrás parece 44. No, tiene Estamos razón, justo acá, está bien, sí, sí, exacto. Disculpe, gracias. ya. Vamos a ver la red social Twitter, hoy X, ya. Esto es una causa de tutela, la 372-2010 del primer juzgado de letra de Santiago, en la cual se demanda la vulneración de derechos fundamentales por parte del trabajador y en subsidio el despido indebido. Voy a leer los hechos para que entiendan el contexto. Hecho, la empresa recibe de un cliente un correo electrónico que da cuenta de expresiones injuriosas realizadas por un trabajador en contra de la empresa y su personal. Esto fue encontrado en diversos tweets en la red social Twitter y dichos comentarios, según el empleador, dañan la honra y buen nombre de la empresa, basándose en los mensajes que contienen las siguientes opiniones. Estas son las opiniones que transcribo yo, para que no crean que estoy inventado, no, es así. Un nuevo día en el único circo donde las perras y los caballos hablan. Comenzando el día en el único circo donde las perras y los ponis hablan. Comenzando un día más en el circo Chamorro. Para que entiendan circo Chamorro, esta es una terminología en Chile para hablar de un circo donde puede suceder de todo, entonces ya existió en algún momento en el país y hay payasos y es como muy gracioso, ¿ya?
un día más de reclusión pagada, un nuevo día firmando en la cárcel. ¿Ya? Digamos, la empresa despide al trabajador por la causal del artículo 160, número 1, letra D, esto es, injurias proferidas por el trabajador al empleador. Cuando un empleador es despedido por las causales del artículo 160, que se le denomina causales subjetivas o por culpa del trabajador, no da derecho a ningún tipo de indemnización. Por lo tanto, el trabajador se va sin la indemnización por años de servicios, que en Chile corresponde un mes por año un mes por cada año efectivamente trabajado en la empresa por parte del trabajador. Es un mes de remuneración por cada año, con un tope de 11 años, a menos que sea un trabajador contratado con anterioridad a 1981, caso en el cual no hay tope de indemnizaciones legales. Pero la mayoría ya no queda mucha gente de esa época con relación laboral vigente. Por lo tanto, hoy día la regla es que tengan un tope de 11 meses u 11 años, que así se le denomina, respecto de la indemnización por año de servicio. Entonces, ¿qué hace este trabajador? Este trabajador demanda por vulneración de derechos fundamentales y que se denomina acción de tutela laboral y en subsidio despido indebido. Digamos, ¿qué dice el tribunal? Respecto al elemento de la privacidad, porque obviamente que él alega que hubo una vulneración a su derecho fundamental de su vida privada y también a la inviolabilidad de toda forma de comunicación. Respecto al elemento de la privacidad del medio por el cual el trabajador se expresa, el tribunal se detiene a analizar y fija como punto de prueba el funcionamiento de la red social Twitter, efectividad del carácter público y abierto de la misma. Ese es uno de los puntos de prueba que fija el tribunal, como se produjo un incidente respecto de la licitud del mismo, el tribunal fijó ese punto de prueba, lo que es un indicio de la importancia de este para resolver la controversia. Sigamos, Miguel. El tribunal, a través de las pruebas, esclarece que Twitter es una red social de libre acceso, que su política de privacidad es mínima, referida solo a si el usuario decide tener una cuenta privada. Pero si no es así, cualquier persona usuaria o no usuaria puede acceder a todos los comentarios que sean de su interés. ¿Y cómo? Abriendo la página www.twitter.com. Bastando con ingresar en el buscador una palabra de interés, podrá encontrar resultados de aquella sin necesidad de conocer el nombre de usuario 38, que así era la individualización del trabajador en esa red social. Sigamos, por favor. En la sentencia se señala que, así entonces, en razón de las consideraciones señaladas precedentemente, es posible concluir que cualquier persona que hubiera accedido a la página de Twitter ingresando en el buscador el término colabra, perra o circo, seguidas de la simbología, pudo tener acceso a la expresión emitida por el actor, no siendo entonces la única vía para conocer de sus comentarios el ser seguidor de su cuenta. Sigamos. Con esto, el tribunal da cuenta que si el perfil del usuario es público, por lo cual no existe una intromisión por parte del empleador en un ámbito perteneciente a la vida privada del trabajador, ya que éste no realizó sus comentarios o expresiones con ánimo de mantenerlos en reserva o confidencialidad, sino que al expresarse a través de una red social con perfil público como es Twitter, se expuso a cualquier persona tome conocimiento de aquello. Por parte del demandante, el trabajador, se alegó que debía acogerse a la tutela por haberse vulnerado su derecho a la libertad de expresión, aparte de la privacidad y la intimidad. La Corte concluyó que no hay intromisión por parte del empleador, puesto que los comentarios son emitidos a través de la red social Twitter, que tienen un carácter público y donde el interesado no tuvo la intención de mantener sus comentarios en reserva. Digamos. Bueno, un poquito volviendo a este caso, al de Twitter, antes de seguir con este de Facebook, el anterior. Si vemos bien, no se declaró ilícita la prueba y tampoco se declaró que hubiese existido vulneración de derechos fundamentales
al trabajador. ¿Por qué? Porque él desde el momento que publicó en Twitter, en un perfil que no es privado, él asume el carácter de público de la misma y por lo tanto cualquier destinatario, cualquier persona podría haberlo acompañado al proceso, porque nunca hubo una confidencialidad a dichas declaraciones. ¿Ya? Ahora quiero hacerles presente que este trabajador ganó la causa por despido, pero no la ganó por tutela laboral. Por lo tanto, se fue a la corte para pedir que se declarara que el empleador había vulnerado sus derechos fundamentales, quería ganar también la tutela. ¿Ya? No sé si me entiende procesalmente, pero son dos acciones distintas. Está la acción de tutela laboral y en subsidio a la acción de despido. Puede que se ganen ambas, como puede que se gane solo uno o no se gane ninguno, o no se gane ninguna. Efectivamente, eso puede pasar en un juicio. Pero acá ganó el despido se declaró indebido, pero la tutela laboral, el juez estimó y fue ratificado por la Corte de Apelaciones que no existía vulneración de derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque él puso sus comentarios, sus opiniones en una red de carácter público y por lo tanto no había una privacidad en cuanto a sus comunicaciones. ¿Ya? Sigamos. Red social Facebook y noción de expectativa de privacidad. Acá tenemos que la Corte Suprema, que es nuestro Tribunal Superior de Justicia, en virtud del razonamiento contenido en la sentencia ROL 3-2017, mantiene como esto de la expectativa de privacidad. ¿Y qué dice? En el marco de una investigación criminal, en la cual la policía accedió al perfil de Facebook de dos de los imputados y obtuvo algunas fotografías de ellos, estas fueron obviamente utilizadas en diversas diligencias de la investigación. Sigamos. La siguiente, por favor. Y en atención, obviamente, no solamente a la fotografía, sino que a la investigación, conjuntamente con estos medios probatorios, fueron condenados por varios delitos de robo con intimidación. ¿Ya? En contra de esta sentencia, eh, en contra de esta sentencia, la defensa de los imputados interpuso un recurso de nulidad en la cual alegó, entre otros, que la obtención de las fotografías por parte de la policía había infringido el derecho de la inviolabilidad de toda forma de comunicación. A la siguiente, por favor. Tal como cita el profesor Beas respecto a este fallo, la Corte prescribió que el material incorporado a Facebook bajo un perfil público equivale a aquel puesto en un blog o en un aviso de venta efectuado a través de un sitio web, donde el usuario acepta que lo publicado sea conocido por cualquier persona. Como consecuencia de lo anterior, la Corte afirma que quien difunda la información en la forma expresada no puede tener una expectativa legítima de privacidad sobre este contenido. Es decir, acá la Corte reitera esta tendencia respecto de que si usted publicó esto, ¿cómo espera que no vaya a ser utilizado? Usted renunció a la expectativa de privacidad. ¿Por qué? Porque usted sabe que esto lo puede ver cualquiera y lo equipara incluso a un aviso de venta efectuado en una página web. A ese nivel llega la Corte. De hecho, hasta el día de hoy se utiliza que para algunos delitos, Facebook, las redes sociales, a veces las personas que lo cometen suben fotografías con los artículos que se han robado y lo dan a conocer como trofeo. Entonces, son situaciones que obviamente son parte de lo que es la investigación y pueden formar una convicción para un sentido u otro. Acá tenemos otra causa, que es red social de Facebook y Twitter. Twitter dice ahí, está mal escrito ya. La causa número O3 del 2016 de Juzgado de Letras de San Vicente, de junio del 2016, y acá el empleador deduce demanda de desafuero laboral. Para contextualizar un poco, un empleador puede pedir el desafuero laboral cuando el trabajador está protegido por un fuero. Por ejemplo, maternidad en el caso de las mujeres, protección a la maternidad, desde el momento de la concepción hasta que el hijo cumpla, hasta después de expirado el postnatal original de la mujer, que es el periodo que goza de fuero, que está la imposibilidad jurídica de despedir al trabajador. También goza de fuero el dirigente sindical, que es la imposibilidad jurídica de ser despedido, a menos que infrinja o incurra en alguna de las causales de término
del contrato de trabajo y para eso el empleador tiene que pedirle la autorización al juez y eso se denomina demanda de desafuero. Esta es deducida por el empleador contra uno de los trabajadores que es secretario de uno de los sindicatos, por lo tanto goza de fuero, y el desafuero se fundamenta en que habría incurrido en incumplimiento grave y también en expresiones injuriosas en contra del empleado. ¿Ya? El empleador indica que a través de distintas publicaciones en las redes sociales Facebook y Twitter, el demandado, además de configurar las causales de despido, ha cometido el delito reiterado de injurias graves, por escrito y con publicidad, de acción penal privada como autor en grado consumado, las que ha dirigido en contra del gerente de la empresa. Sigamos, por favor. Los comentarios proferidos son los siguientes. Ojo, don Rolando Rojas, gerente de la empresa tanto, si quiere seguir enterrando cuchillos, la radio y la prensa lo voy a llevar. Otra de sus frases, este es Rolando Rojas, gerente de recursos humanos, hombre que no cumple con los acuerdos. Publica seguidamente una foto del suscrito. Sigamos. El señor Rolando Rojas, que se hace llamar gerente de recursos humanos de la gran familia, ahí denomina la empresa, según él, hoy viernes 8 de enero de 2016, retoma los desayunos para ponerle la cara de cínico que tiene. Y la cagá que dejó en la faenadora, nadie se la va a perdonar. Viejo chancho. No sé si entienden lo que es viejo chancho, pero viejo chancho es como viejo cerdo, viejo puerco, ¿ya? Para que ustedes lo comprendan. El trabajador señaló que él no las publicó en ninguna de estas redes sociales. ¿Qué dice el tribunal? Si bien es posible que alguien más pudo haber realizado las publicaciones desde su cuenta sin autorización, aún en dicho caso el trabajador sería responsable. ¿Y qué dice el tribunal? El titular de la referida cuenta debe hacerse responsable de las expresiones que por su intermedio se publican, por cuanto se trata de accesos de carácter personal y aun cuando pudiesen ser compartidos con terceros, no por ello se exonera de responsabilidad, por cuanto de su sola declaración se extrae que comparte los juicios de valor en ellas contenidas. ¿Ya? No solamente le atribuye, a ver, quizás puede cuestionar y decir que efectivamente no las publicó, pero sí le atribuye responsabilidad porque era su cuenta. Él debió manejar esa cuenta de manera cautelosa. Pero además dice que los juicios que están ahí, él las comparte. Entonces, como que genera cierta duda. ¿Ya? Sigamos. En base al anterior, el tribunal declara que se rechaza la demanda de desafuero, no habiéndose configurado las causales de injuria proferidas por el trabajador. Pero, ojo, porque en esta sentencia tampoco da pie a la ilicitud de las comunicaciones, tampoco considera que es ilícito como la obtuvo el empleador y que aun cuando el trabajador diga que es privado y que alguien le utilizó la cuenta, eso no es suficiente para invocar que hubo una intromisión a su privacidad, porque además, con la prueba que se rindió, se pudo constatar que efectivamente él opinaba de esa manera de su empleador. Pero ojo, este juicio lo ganó el trabajador no por lo ilícito o lícito de las pruebas, sino que el juez consideró que las declaraciones vertidas no revestían la gravedad para ser, para estar en la hipótesis de incumplimiento grave e injurias, ¿ya? Pero pero me resulta así interesante y se las doy a conocer porque habla incluso del control que debe ejercer la persona sobre su propia cuenta, ¿ya? Sigamos. Esto era lo que se mantenía hasta hace poco tiempo atrás. Sin embargo, hubo un cambio de doctrina en la Corte Suprema respecto de la configuración y las redes, de la configuración de las redes sociales y su privacidad. Y para ello es emblemático señalar la causa 12.185 del año 2022 de la Corte Suprema, en la cual, como hecho, se señala que, en virtud de un recurso de protección, se denuncia las denostaciones públicas que realizó una funcionaria municipal en contra del Consejo Municipal. Más adelante, la recurrente reclamaba que el recurrido había accedido por algún medio desconocido a sus publicaciones y perfil de Facebook, el cual contaba con una configuración privada. Aquí va a una figura distinta a los primeros casos que vi. Por esta razón, la recurrente denunciaba que la conducta del recurrido constituía un acto de espionaje e interceptación de sus comunicaciones privadas y vulnerando con ello su derecho a la privacidad. Sigamos.
sale. En su sentencia, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt rechaza la acción de protección interpuesta, descartando la vulneración de derechos a la privacidad de la recurrente, argumentando que a pesar de que la publicación realizada por esta en Facebook había sido efectuada en un perfil con una configuración privada, no puede ignorarse que, desde el momento en que ella se publica, en que la citada red social existe, una renuncia tácita a que la misma se mantenga en una esfera privada. ¿Ya? Si ustedes pueden ver, en este sentido, existe una figura en la cual pone un nuevo, podríamos decir, eleva aún más el carácter de público de las redes sociales. Le dice, ¿sabe qué? Aun cuando usted la tenga configurada de manera privada y solo quiere que la vean sus amigos, sus cercanos, aquellos que usted establece, no necesariamente va a ser así. ¿Por qué? Porque desde el momento en que se publica la citada red social, existe una renuncia tácita a que la misma se mantenga en una esfera privada. Sigamos. En efecto, continúa señalando que es parte de la dinámica propia de las redes sociales su masificación, el uso y la rapidez con la que la información incorporada en ellas se expande. Hacen que dicha pretensión decaiga, a lo menos, dada la posible intervención de terceras personas que puedan extraer esa información y difundirla hacia otros contactos y plataformas por naturaleza propia de estas comunicaciones. Es decir, en síntesis, como que le expresa también, nos expresa a todos el hecho de que yo publique algo, aunque sea solo para mis amigos, eso no significa que mis amigos no la hagan pública, ya que son los destinatarios, por lo tanto pueden compartirla con sus contactos y las plataformas, y viendo también la naturaleza propia de las plataformas de las redes sociales. El razonamiento de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt fue confirmado por la Corte Suprema, ¿ya? Y constituye un cambio sustancial en la postura de la jurisprudencia chilena en los casos relativos a Facebook, por lo menos que fue esta red social la que fue parte de esta litis, ¿ya? Tal como prescribe en su análisis respecto de esta causa el profesor Escobar, hasta antes de la sentencia Roll 12.185 del año 2022, la Corte Suprema había resuelto en los casos de Facebook como factor decisivo la configuración de privacidad que el mismo usuario había establecido para su perfil, para entender si había o no una intromisión, una violación a sus derechos fundamentales, ya sea la privacidad, la intimidad o la inviolabilidad de toda forma de comunicación, ¿ya? Allí donde el nivel de exposición era pública, la Corte Suprema rechazaba cualquier expectativa legítima de privacidad. Por el contrario, si el nivel de exposición era privado, los litigantes tenían un argumento fuerte para reclamar el reconocimiento de una expectativa legítima de privacidad. Sigamos. En este sentido, la jurisprudencia judicial va respondiendo a criterios, como dice el profesor Javier Escobar Beas, y que primero se debe determinar si existe una expectativa subjetiva de privacidad y segundo, corresponde luego resolver si dicha expectativa es una que la sociedad está en condiciones de reconocer como legítima o razonable. Por consiguiente, no cualquier expectativa de privacidad estará jurídicamente protegida, pues será necesario que ella se encuentre objetivamente justificada sobre la base de las circunstancias concretas del caso y que la sociedad esté dispuesta a protegerla. Por ejemplo, acá en Chile, algunas causas, tanto penales como laborales, se han basado en la valorización de cámaras al interior de domicilios en la cual la trabajadora no tenía conocimiento de la existencia de los mismos. Pero se ha utilizado el contenido de dichas cámaras porque se ha determinado, gracias a esta información contenida en estos registros audiovisuales, el abuso a niños y a niñas menores de edad, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, obviamente hay un interés jurídico superior también versus las expectativas de privacidad o la situación respecto de la cual la persona quisiera proteger su propia, podríamos decir, derecho a esta situación de privacidad ante ciertas situaciones, ¿ya?
¿Qué pasa? Y también les quiero dar a conocer un caso de red de mensajería WhatsApp, en cuyo medio probatorio se basó el tribunal. Esta es una causa del primer juzgado de letra del trabajo de Santiago del año 2022, que acogió la demanda por despido injustificado, cobre prestaciones laborales presentada por el trabajador que prestaba servicios como portero y guardia de seguridad en una empresa centro comercial. Sigamos. La sentencia prescribe que respecto de la forma de las comunicaciones entre el demandante, que era el trabajador, y el empleador demandado, se acreditó que a través de la prueba documental consistente en pantallazos de WhatsApp, donde se aprecia que con fechas anteriores al despido, efectivamente el actor y su jefe utilizaban ese medio de comunicación con fines laborales. Sigamos, por favor. También dice que tal forma de comunicación que aparece también ratificada con la prueba testifical de la demandante, en cuanto a los testigos fueron contestes en indicar que existía un grupo de WhatsApp para informar a todos los trabajadores de aquello que ocurría en el centro comercial, como por ejemplo si había ingresado un individuo sospechoso, si había algún desperfecto en la instalación y también para asuntos personales. Ellos se comunicaban directamente al WhatsApp del jefe, dando como ejemplo de estas comunicaciones personales la petición de permisos o vacaciones o feriados. Por todo lo indicado y teniendo especialmente a la vista, se acreditó que entre el trabajador y su empleadora, en fechas anteriores, había mediado justificación de inasistencia a través del medio usado por WhatsApp. Y por ello se encontraría justificada la inasistencia, acogiéndose la demanda y condenándose al pago de las prestaciones derivadas de las mismas. Es decir, la inasistencia como prueba que por sí misma se justifica es la licencia médica que extiende un médico profesional en Chile, ¿ya? Sin embargo, por ejemplo, sucede el supuesto de que a veces falta un día el trabajador, no tiene licencia médica y al día siguiente tiene la licencia médica, ¿ya? Y en estos casos a veces queda la incertidumbre porque es ausencia injustificada. Y a veces ocurre que a veces lleva muchos años de servicio y el empleador autoriza, sin necesidad de una licencia médica, a que se ausente por 1 o 2 días el trabajador, no mediando pago, pero no produciendo el despido. ¿Ya? Son prácticas que se pueden dar dentro de las relaciones laborales. Y en este caso, el trabajador probó a través de la impresión de las conversaciones de WhatsApp que era un medio habitual para solicitar permisos, para dar permisos, para autorizar a los trabajadores. Por lo tanto, el empleador no puede posteriormente negar que no se hubiese utilizado esta forma de mensajería como parte de la relación laboral y que a través de ella se informó oportunamente la inasistencia del trabajador a sus labores y por ello se acogió la demanda y se condenó al pago de las prestaciones. La siguiente. Bueno, es como harta información la que he tratado de traspasar y espero haber sido clara y también pedagógica para que comprendieran un poco ustedes en las redes sociales el ofrecimiento, la incorporación al juicio y la licitud o ilicitud de la misma. Como desafío y conclusión, las redes sociales se han convertido en el espacio preferido de miles de personas para comunicarse, intercambiar ideas, fotografías, videos y compartir una gran cantidad de datos personales, sin conocer los efectos jurídicos que esa decisión voluntaria puede traer aparejada. En efecto, las propias redes sociales tienen una configuración de privacidad, lo cual limita que la información que publican sea conocida respecto de usuarios que son terceros ajenos a los receptores de dicha información. Sigamos, Miguel. No obstante, al ser una plataforma digital y no poder controlar de manera absoluta lo que él o los destinatarios pueden hacer masivo, este contenido, y es un riesgo permanente y una expectativa que puede ser utilizada en juicio. Por lo expuesto, el derecho a la privacidad como límite a la divulgación del contenido que un usuario comparte o sube a las redes sociales continuará siendo digno de análisis. Sigamos. De lo anterior podemos concluir que este derecho a la privacidad versus redes sociales debe estar en sintonía con esta nueva era digital y su conceptualización, limitación y utilización como medio de prueba y la construcción de ello será parte de lo que el legislador y los distintos operadores del sistema desarrollemos como litigantes o como jueces a través de la doctrina y la jurisprudencia.
Así que estamos en camino en ello y bueno, traspasar un poco de la experiencia práctica y muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias a usted. La verdad es que nos tiene bastante motivados y pegados a la pantalla porque el tema ha sido bastante interesante. Hemos visto ahí algunos comentarios. Francamente que le agradezco bastante. Es un privilegio tener estos espacios, ¿verdad? Para poder desarrollar y comparar lo que está ocurriendo en nuestra realidad procesal. eh, con otros países. Creo que muchas de las cuestiones que ha hablado se están dando y al parecer también, es decir, deja, creo yo, motivada a la audiencia a que puedan utilizar aquellas medidas o instrumentos probatorios específicos para poder, digamos, llevar esto de las redes sociales a un proceso. Hemos platicado con la maestra Guajardo que estamos en aplicación supletoria de un código procesal civil y mercantil acá que podría permitirnos ahora con esta forma que nos ha platicado la maestra Guajardo, incorporar este tipo de prueba. Entonces, le agradezco mucho, creo que ha sido bastante aleccionador. Les rogamos hacer siempre sus comentarios, sus preguntas. Le agradezco también que ha sido algo bastante práctico con casos en donde se ha podido evidenciar cómo estas redes sociales pueden jugar a favor o en contra. Llama la atención cómo esta persona que estaba en la informalidad utilizó las redes para poder comprobar presencia en el trabajo, cuido incluso de mascotas, etcétera. Entonces, pero también casos en donde las mismas redes sociales juegan en contra, sobre todo con esta teoría de la privacidad, ¿verdad? Así que muchas gracias, maestra Guajardo. Paso rápidamente porque sabemos que tiene un poco cargada la agenda este día. Recordemos que ella está en un uso horario diferente, nos lleva 3 horas y tiene algunos compromisos. En primer lugar, hay una pregunta por acá sobre el valor probatorio a propósito de toda su charla de las cámaras de videovigilancia en centros comerciales, que son extraídas producto de un sistema de seguridad, pero qué valor probatorio pueden dar o pueden se les puede hacer uso en un proceso conforme a la legislación chilena, de acuerdo a lo que usted nos hablaba también de la toma de imágenes por terceros y son utilizadas en un proceso judicial, maestra. Lo que pasa es que nosotros, por lo menos en materia laboral, que es lo que yo manejo y hablo desde ahí, no tenemos una prueba tasada, tenemos libertad probatoria, ¿ya? Por lo tanto, por eso existen otros medios de prueba, como lo señalaba al final, dentro del orden, que está la documental, testimonial, confesional, inspección personal del tribunal, peritaje, pero cuando hablamos de otros medios de probatoria son todos aquellos que formen convicción al juez, siempre y cuando cumplan con estándares, pertinencia, licitud, ¿ya? Y por lo Perfecto. tanto, no hay una limitación al medio probatorio en sí, sino que tenemos que ver cómo lo incorporo, cómo lo ofrezco, ¿ya? Y a veces sucede que es un tercero el que tiene esa prueba, como pasó y como les comentaba yo en esta jurisprudencia, cuando es un cliente que le dice al empleador, sabe que están hablando tal y tal y tal de su empresa, ¿ya? De Y acuerdo, acompaña ese mismo cliente los tweets donde hablaba el trabajador. Es un tercero ajeno. Y el empleador por eso lo despide, ¿se da cuenta? de acuerdo. Por esas injurias proferidas con publicidad. Exacto. Ujú. ¿Ya? Y ahí dice que no hay ilicitud porque él lo hizo público de una red social que estaba incluso configurada como pública, por lo tanto cualquiera podía acceder. Perfecto. Ahora, sí hay un poco más de discusión en cuanto a las grabaciones, podríamos decir, de audios, ¿ya? De acuerdo. Si tenía o no tenía consentimiento, si es un espacio público o no el lugar donde yo trabajo, si una reunión de trabajo es pública o es privada, ¿ya? Ahí existe un poco más de discusión respecto de la licitud. Por lo tanto, dependiendo de la circunstancia, también, y lo mencioné, a ver, quien señala que incidenta la ilicitud de un medio probatorio, ese juez, si la declara ilícita, no debiese seguir conociéndola porque ya se contaminó y debería seguir otro juez. Hasta el momento yo en mi praxis no he visto ese caso, ¿ya? Desde el punto de vista de que hayan declarado ilícito. De hecho, en algunos casos, al principio de la reforma, se excluía la prueba de oficio por el juez, pero eso fue como al principio de la reforma. Ya después se comenzó a tener más laxitud respecto de estos medios probatorios y a considerarse como formas de obtener convicción.
y que, como les decía, son contrastados con otros medios probatorios, como la declaración de los testigos. Si lo ofrezco como documental y le exhibo, ¿usted conoce este domicilio? Ah, sí, esa es la casa de doña Juanita. ¿Quién es doña Juanita? No, la jefa de don Pedro, por poner un ejemplo, ¿me entiende? No es que tengan vida por sí Sí, mismos. de acuerdo. De acuerdo, hay algunas otras preguntas también que se repiten que vale la pena mencionar a propósito de las interrogantes, que este video también se carga en nuestra videoteca para que vale la pena volver a escuchar a la maestra Guajardo con algunos puntos que desarrolló. Esta pregunta tiene que ver con, por ejemplo, y en el Facebook lo hemos visto en el último tiempo, la restricción de el perfil que le pone, redobla las medidas de seguridad y quién puede verlo. Entonces dice, si un tercero con acceso a esas publicaciones comparte y hace públicas las mismas, no se tendría vulnerado el principio de privacidad o enmarcarnos en la teoría del árbol envenenado. Creo que ya usted hizo referencia también a esto. Si puede hacer un pequeño resumen, maestra, porque sí lo abordó en su presentación sobre que no importa que haya una restricción de la privacidad, ¿verdad? Así es, hay el fallo de la Suprema el año 2022 en el cual dice que la persona que publica en una red social tiene que tener como una especie de expectativa de que no va a quedar en lo privado, porque al ser una red social y al ser tan masiva, cualquiera puede tener conocimiento a través de uno, incluso de sus destinatarios. Es como compartir lo que se está publicando, es decir, no fui la destinataria, pero la destinataria me lo compartió. ¿Qué es lo que pasó con el último recurso de protección, donde la Corte dice que una especie de, no lo expresa así específicamente, pero como una renuncia tácita desde el momento en que yo publico cosas en las redes sociales? ¿Por qué? Porque al ser tan masiva, al tener esta naturaleza de red social, la expectativa de la privacidad es muy cuestionada. Entonces es una situación muy compleja el tema de hasta qué punto es público-privado. ¿Ya? Y se ha ido más por la tesis de que es público, por lo que hemos visto, ¿ya? No sé si ahora puede que cambie, porque nosotros no tenemos como una jurisprudencia uniforme históricamente, es decir, puede cambiar en cualquier momento, ¿ya? De Pero acuerdo, sí es un peligro y lo vemos diariamente el tema de lo que se publica en las redes sociales, ¿ya? de acuerdo. Independiente de la configuración. Exacto. Hay otra interrogante, por ejemplo, si en el caso suyo, que también usted lo desarrolló al principio, basta con las impresiones de los pantallazos, por ejemplo, en la red social WhatsApp, o es necesario la extracción de los mensajes del aparato electrónico, ¿verdad? Eso se Ay, dice porque en ese caso, en nuestra legislación, tiene que hacerse uso de un perito. Entonces, y usted ya hablaba de esa facilidad que también tienen allá en Chile. no sé si me voy a compartir cómo lo hacemos nosotros, el ofrecimiento de la prueba, a ver si lo puedo Voy a compartir. dejar de presentar. Sí, ahí ya Ya, tiene voy usted a ver si lo puedo habilitado. Sí. compartir yo. Ya, pantalla, veamos si me deja ya. Esperemos que ¿Se ve? Ahí empezó a compartirse, sí, ahí está, exacto. Se ven los Mire, pantallazos, o así dicho, los nosotros en la pantallazos minuta, popularmente. porque nosotros los medios probatorios, por lo menos en materia laboral, primero los individualizamos en una minuta y después ofrecemos y subimos a la plataforma las pruebas, ¿ya? Entonces acá yo individualizo conversaciones de WhatsApp sostenidas entre los números tanto, tanto, tanto de trabajador y número tanto, tanto, tanto de empleador, ¿ya? Y ponemos, por ejemplo, 12 de diciembre del 2022 y la fecha. No ponemos el contenido y la individualización, vamos poniendo la fecha, ¿ya? 11 de diciembre del 2022. Esta era una informalidad laboral. Mire, la Sí, empresa se encarga de dar una alternativa de movilidad, nuestros productos son los scooters, ¿ya? Acá, espera, mándeme los datos. ¿Ya? Entonces aquí, esta es una, espera, ¿ya? De informalidad laboral. de acuerdo. Disponible. Espera. Este es cuando se celebró el contrato, ¿ya? Sí, ¿Ya? Entonces, así nosotros la acompañamos. Es una impresión se va teniendo la fecha, exacto. y es como un pantallazo. Es la impresión del pantallazo de cada conversación WhatsApp en la cual pedimos que se individualice el número y la fecha, que es lo importante, para que sea una prueba cierta. Pues no puedo puras conversaciones sin número y sin fecha. Sí, perfecto, maestro. Si gusta ahí Dejo de compartir. dejar de compartir, sí, por favor. Y Ahí. también recordamos
Recordamos, aprovechando, la maestra Guajardo la otra vez también tuvo la gentileza de mostrarnos su usuario y todo el portal que tienen también en Chile. Recuerden que esto es para efectos didácticos e ilustrar a la audiencia, ¿verdad? Entonces rogamos también el manejo de la información. Recuerden también, por favor, llenar el formulario de asistencia. Creo que esas básicamente, bueno, habían un par de preguntas también, cómo se vincula el trabajador con el usuario, porque vimos un caso bien interesante donde hasta aparecía el nombre del usuario, usuario 38, me recuerdo, Usuario cómo pudieron 38. vincular esa cuenta con el trabajador, que Porque es otra también de las preguntas existe recurrentes. investigación penal. En algunos casos se hace primero la acción penal del delito de injuria con publicidad ¿De y después acuerdo? se hace o ambas de común, en la ¿De misma común fecha acuerdo? podríamos decir, en la Oh, misma, una ya. acción laboral y una acción penal, ¿me entiendes? Y ahí la penal determina la propiedad del mismo, en algunos casos, no digo que en todos. Y quizás para terminar la idea ahí, maestra, porque alguien insistió también, en nuestro caso generalmente es un perito el que va a extraer la información del aparato y luego la pone a disposición del juez, ¿verdad? Pero en Chile es necesaria esta asistencia pericial o basta estos pantallazos que nos enseñó, los imprimen y lo ingresan como prueba documental. Yo lo he hecho así, sin perjuicio que la otra parte podría objetar y se podría incidentar y pedirse un peritaje. No, Perfecto, de hecho, excelente. nada en algún momento, en alguna época, se pedía a las compañías telefónicas que indicaran la titularidad del número de del número de teléfono, por ejemplo. Pero Sí, eso no dio resultado, primero por la celeridad, va en contra del principio de celeridad, y dos, no necesariamente quien registra como dueño es el que tiene el teléfono. así es, exacto, Entonces, así, aquí pasa lo mismo. no era como tendría que la otra parte negar absolutamente los hechos. Y sobre la negativa no existe prueba, pues decir, es complejo, hay que probar, más carga para el demandante la veracidad, probar la veracidad de los hechos contenidos en esa comunicación, De acuerdo, porque la agradecemos consideran también. pertinente, pero no ilícita, ¿me Perfecto. entiendes? Por lo tanto, entra al juicio. De acuerdo. Agradecemos también a nuestra audiencia, a la licenciada Natalie Rodríguez Sea, también que nos comparte una referencia. Hay un precedente, nos menciona, de la Sala de lo Civil, que en nuestro caso es la que ve en material laboral, en ya sea apelación o casación, según los casos, maestra Guajardo. Nos da una referencia ahí para que el resto de la audiencia también tome nota de estos precedentes relacionados con la prueba de el tipo de prueba extraída de redes sociales o mensajerías instantáneas, ¿verdad? Hay algunos otros, alguien reitera también, la licenciada Rodríguez Sea también reitera ese precedente para que también la audiencia pueda tomar nota. Lo del material va a ser compartido a través del correo electrónico que ustedes han registrado en el formulario de asistencia, por lo que les invitamos a llenar el mismo. La última pregunta, maestra, para no abusar de su tiempo, dice, cuando surge la posibilidad de que el juez examine una publicación en la computadora por no llevarla impresa, a fin de dejar constancia en el proceso, únicamente se deja constancia de la cuenta por medio de cuál se visualizó la publicación. Es necesario tener la computadora ahí. Creo que también usted mencionaba esta parte sobre correos electrónicos personales y alguna, o de qué forma se deja esta constancia, ¿verdad? Puede que el juez me diga que no, porque en materia laboral a veces los jueces son estrictos y dice, usted deberá comparecer con todos los medios de prueba, ¿ya? Por lo tanto, podría De acuerdo. estar dentro de sus facultades. Estas son situaciones extremas en que no la llevó el usuario o pasó alguna situación muy particular. Pero en esos casos se deja registro que el tribunal realizó la inspección personal, ingresando. Estos, acuérdense que a pesar de que son pruebas, audiencias orales, se deja constancia en acta de todo logrado en ellas. De acuerdo. ¿Ya? Y ahí Bueno, se deja el link, es decir, la página www, Twitter, no sé, o www, Facebook, se ingresa con tal y tal dato y se aparece y se describe lo que se constata. perfecto. Bueno, maestra, recuerden llenar el formulario de asistencia, por favor. Este video también va a estar cargado, lo repito, en nuestra videoteca para que ustedes puedan volver a verificar todo lo que la maestra no, ha desarrollado en esta fecha. Esperamos, maestra, más adelante en el año poderla tener nuevamente. Vamos a dejarla descansar, pues porque sabemos que la hemos tenido un poquito ocupada en este trimestre.
Agradezco su colaboración ad honorem. Desde Chile nos ha acompañado la maestra Guajardo Moraga. Ella es docente titular en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Derecho de la Empresa y docente también de esta misma universidad. Gracias nuevamente a la audiencia en nombre del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura y de la Escuela de Capacitación Judicial. Damos las gracias a la maestra Guajardo pues por habernos impartido estos conocimientos. Invitarles también, con esto vamos a finalizar, a que puedan acompañarnos en el resto de videoconferencias. El día de mañana seguimos con el videociclo de conferencias aspectos prácticos en derecho laboral. Tenemos la conferencia número 5, criterios jurisprudenciales más relevantes en materia laboral. Nos acompañará la maestra Daisy Marina Abrego Jurado de Portillo, quien es juez interina del Juzgado Primero Laboral, mañana siempre en este mismo horario de 2 a 4 p.m. Y el día viernes 28 de marzo, que se cierra también el primer trimestre, de actividades formativas de la escuela, tenemos medidas de protección especialmente vinculadas al cuidado alternativo para la niñez y adolescencia, en la cual estará como ponente la maestra Amelia Carolina Velázquez de Murillo. Todo ello como esfuerzo por llevarles las temáticas relevantes y que puedan ser de utilidad a la comunidad jurídica. Nuevamente, maestra Guajardo, muchísimas gracias y estamos seguros de contar con su participación tan importante en futuras ocasiones. Manténgase pendiente de nuestras redes sociales y hasta la próxima. Agradecemos a esas 267 personas que se conectaron en el pico de transmisión para que usted también pueda perfilar el interés de esta temática. Muchísimas gracias nuevamente y feliz día a todos. Muchas gracias, un gusto y espero en algún momento poder visitarlos. Así que Por un favor, será abrazo para todos. bienvenida. Haremos lo necesario. Gracias. Que tengan buen día. Adiós. Gracias.